Hebreos capítulo 2, versículos 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. La vista del creyente ha de ser puesta en Jesús. En Jesús, el Hijo del Hombre, y en Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a Isaías, capítulo 45, versículo 22. Estas escrituras tienen que ver con lo que fue declarado por el autor de Hebreos. Profetizado por Isaías, vamos a ver al Señor en el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Estos versículos son oro para el creyente, porque afirma todo lo del Nuevo Testamento. El escritor de Hebreo, conociendo esta verdad, declara: vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquel que nos iba a justificar y santificar por medio de su gracia. Fue declarado por los profetas y ahora nosotros los podemos ver y mantener nuestros ojos en Él. Y sabemos que sigue la declaración en Hebreos de que necesitamos poner nuestros ojos en Él aún para coger fuerza para correr esa carrera. Qué precioso cómo se unen todos los versículos para hacer una misma declaración en la verdad. Este es el fundamento de nuestra fe. Él padeció por nosotros, murió por nosotros para ser cabeza de esta nueva generación en la cual estamos. Nos sigue hablando la palabra en el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. De nuevo, Él es Dios. Él es Dios, aunque se hizo un poco menor que los ángeles por un tiempo. Le convenía que Él llevara a cabo su propia justicia. Él hizo todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. El propósito de esta obra de redención, de esta gran salvación, es lo que le sigue en el versículo 10. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿A dónde Él nos iba a llevar? ¿Cuál era la meta del Hijo? La meta del Hijo no fue solamente salvarnos, pero que nosotros obtuviésemos un lugar por excelencia en Él, llevarnos como hijos a la gloria. Y la gloria que se manifestó a través de Jesús, que los discípulos en ese tiempo lo contemplaron y lo vieron, que Juan en el capítulo 1 lo declara en el versículo 14, que ese verbo se hizo carne y vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria donde nosotros hemos sido llevados por medio de esta gran salvación tiene que ver con su gracia y tiene que ver con su verdad. En estos dos aspectos de Él mismo que se nos ha sido dado, nosotros llegamos a nuestra libertad. De una creación a otra. De una dimensión de corrupción a otra dimensión de santidad, de honor, de gloria, de misericordia, de amor. Todo por medio del autor de nuestra salvación. Si Él no lo hubiera hecho en sí mismo, nosotros no tuviésemos entrada a Él. La meta de Cristo
debe ser la meta para todo el servicio de Dios a través de su iglesia. Llevar muchos hijos a la gloria de la gracia y verdad, en otras palabras, a Él mismo, y ser establecidos en Él. Vamos ahora al versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Vamos a meditar en esta parte del versículo. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Quiénes son aquellos que han sido santificados? Nosotros, que hemos recibido la sangre y hemos sido redimidos. También en esa sangre hemos sido santificados bajo ese nombre. Él es nuestra santificación. Él nos ha santificado para entonces nosotros poder ser de Él. De uno son todos. En esa santificación es que podemos ver a Dios en Jesucristo. No hay otra imagen para nosotros, sino Dios en Cristo Jesús. Para ver a Dios tenemos que conocer a Jesús. Y a través de Jesús vemos a Dios. Y en Él es que somos santificados. Ya hemos sido santificados porque la sangre nos ha santificado, pero estamos siendo santificados, separados para toda la gloria de Dios. Él trata con nosotros y su palabra nos sigue santificando. Por eso es muy importante permanecer en Él. Porque si no permanecemos en Él, no podemos llevar sus frutos. En Cristo Jesús encontramos la plenitud de la deidad. Cuando estamos en Jesús, por eso podemos tener comunión con el Padre. Somos santificados. Sin esa santificación, como dicen las Escrituras, no podemos ver a Dios. Pero gracias al Señor por el don inefable, que a través de Jesús podemos tener comunión con Dios. Porque en Cristo Jesús habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como se nos declara en Colosenses 2, versículo 8 al 10. Él nos santifica por medio de Él mismo. Por eso podemos llamarnos santos. Y las epístolas de Pablo declaraba a las iglesias que ellos eran santificados por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Él escribía a los santos, a la congregación de los santos, congregados en Cristo. Llevar, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, ya ubicados en Él. En Él, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora vemos el principio de su iglesia. Ahora empezamos a ver la congregación de los primogénitos. Él es el primogénito entre los muertos, pero también tiene una congregación de los primogénitos. Él es el primero que murió y resucitó entre los hombres. Nosotros en Él hemos muerto y resucitamos con Él por la obra que Él hizo por nosotros. Y en esa resurrección, en esa vida espiritual, es que somos uno con Él. Somos hermanos, somos una familia de la fe. Ahora vemos el principio de la declaración de la iglesia. La iglesia está en un lugar seguro con Él. Él no se avergüenza porque Él nos ha limpiado, nos ha redimido para sí. Vamos a Salmos capítulo 22. Este es un salmo mesiánico que habla de la crucifixión en detalle. Todo lo que el Señor pasó durante esa crucifixión. En el versículo 22 habla de la resurrección. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y Él anuncia el nombre de su Padre, el nombre de Dios en medio de la congregación, por medio de su Santo Espíritu. En medio de la congregación te alabaré, porque ahora es el tiempo del Espíritu Santo que ha venido a nosotros, su iglesia, porque a través de esa muerte y resurrección, Él derramó su Santo Espíritu. Lo derramó a nosotros, los que hemos recibido su verdad. Y ahora es la congregación de esos primogénitos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos.
En medio de la congregación te alabaré. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto nos da certeza de la verdad de Cristo. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Una preciosa descripción de la iglesia congregándose en su nombre. Todo lo que sucede por medio de su presencia en medio de ella. Gloria a su nombre. Tenemos a Dios en espíritu y en verdad. Estos versículos que he leído en el Salmo, capítulo 22, son los siguientes versículos, versículo 12 y 13 de Hebreos 2. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esos hijos vinieron por medio de esa vida que se entregó por nosotros. Y esta declaración en la última parte del versículo 13. He aquí yo y los hijos que Dios me dio, está en Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales, presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Nosotros somos sus testigos, somos como señales sobre la tierra, que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y tenemos su Santo Espíritu. Y por medio de él, la iglesia colabora con su obra sobre la tierra. Vamos ahora al versículo 14 hasta el 18 y vamos a ver algo precioso. Ahora viene la introducción de un nuevo orden sacerdotal. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí vemos el gran yo soy mencionado en el versículo 10, que creó todas las cosas. Vemos que por medio de ese sacrificio, él nos ha hecho uno con él. Somos parte de su familia, de su casa, de su pueblo, y ahora somos introducidos a un sacerdocio. Él fue la ofrenda, él fue el sacrificio y él fue también el sumo sacerdote que llevó esa ofrenda de su propia vida al Padre, al trono de Dios, que ya ha llegado a ser en Cristo Jesús un trono de gracia, donde nosotros todos podemos entrar. Gloria al Señor. Estamos muy agradecidos por la palabra del Señor. La palabra del Señor que nos redime, que nos salva, que nos ubica,
en los propósitos de Dios en Cristo Jesús.